turistas encontraron algo extraño en el mar. Al acercarse, quedaron en shock. Junto al muelle, los turistas que visitaban aquellas playas paradisíacas vieron una mañana algo extraño. A la orilla del mar, sobre la arena, se encontraba un cuerpo en descomposición. De lejos, aquel cuerpo parecía tener forma de sirena. Los turistas no daban crédito de lo que veían, pues hasta ese momento habían creído que las sirenas eran tan solo seres mitológicos que no existían en la vida real. Pero cuando se acercaron, algunos reconocieron el cuerpo y quedaron en shock. Aunque de la cintura para abajo aquel ser tenía forma de pez, de la cintura para arriba se trataba sin duda alguna de Don Pedro, un anciano que vivía cerca al muelle y que los turistas más asiduos reconocían como una persona amable que no hacía mal a nadie. Pero también estaban los que conocían la verdadera historia y lamentaron profundamente el trágico destino de aquel hombre que murió de aquella manera. Don Pedro nació en el mar. Los mejores recuerdos de su infancia transcurrieron entre las playas de aquel pueblo costero, donde se dio el gusto nadando y jugando con sus amigos. Siempre se sintió afortunado de poder experimentar cada día la magia del océano. Al fin y al cabo, también desde muy chico se hizo consciente de que esos extraños que hablaban de otro idioma y que los locales también llamaban turistas, ahorraban mucho dinero durante todo el año para visitar las playas durante unos cuantos días. Mientras que él tenía la dicha de poder disfrutar de aquel paraíso natural todos los meses del año, y de manera gratuita. Por eso, cuando se graduó del colegio y sus padres se ilusionaron con la idea de que el niño pudiera viajar a la capital del país a realizar estudios universitarios, él se negó rotundamente. Durante sus años escolares se destacó siempre como un estudiante ejemplar. Era el mejor de su clase y mostraba un interés muy particular por aprender. A diferencia de sus compañeros que realizaban solo las tareas asignadas por el profesor, el pequeño Pedro procuraba leer los libros por iniciativa propia y sorprendía siempre a todos con datos curiosos. Por eso sus padres y sus profesores se ilusionaron con la idea de que estudiaría una carrera universitaria y se convertiría en un gran profesional. Pero entonces el joven los sorprendió a todos. Su amor por el mar era más fuerte que una simple visión infantil. El océano era su vida. Y sentía que podía morir si se trasladaba a una ciudad del interior del país donde no tuviera cada día la hermosa vista de la inmensidad del agua. Pero no era solo que Pedro se negara a trasladarse a la ciudad. Lo que más sorprendió a sus padres fue que el joven no tenía ningún otro anhelo en su vida distinto al ser pescador. Le parecía que vivir del mar era la profesión más hermosa a la que pudiera dedicar un ser humano. Y no tenía ningún complejo elitista con entregarse a un trabajo practicando tradiciones por personas que no sabían leer ni escribir. Fue una completa decepción para todos, pero para él fue la mejor decisión que pudo tomar en toda su vida. Cerraba así una etapa en la que siempre actuó buscando satisfacer las expectativas de los demás e iniciaba por fin su propio camino. Las ilusiones juveniles, sin embargo, pronto debieron enfrentarse a la cruda realidad, los más difíciles para Pedro. En su nueva vida de pescador no era lo duro de aquel trabajo. Él estaba dispuesto a someter su piel al sol, a trabajar arduas jornadas infructuosas, a soportar las tormentas en medio del mar y someter su cuerpo a las más duras pruebas. La verdaderamente difícil para Pedro fue ser aceptado por sus compañeros de trabajo. Los pescadores de aquel pueblo estaban acostumbrados a ser discriminados por su profesión y hasta por su olor, aunque era un pilar de economía local y quienes daban el sustento a todo el pueblo, nadie los valoraba así, y solían mirarlos por encima del hombro debido a su condición humilde. Eso los había convertido en un gremio huraño y cerrado. Un gremio de hombres rudos que pasaban sus ratos libres hablando solo entre ellos y bebiendo alcohol hasta quedar ebrios. Y fue por todas estas razones que les costó aceptar a Pedro. En sus costumbres no encajaba que un joven que en su vida solo había visto el mar como el sitio a donde iba a jugar con sus amigos, un joven que sabía más de libros que de peces, pretendiera convertirse en uno más de ellos. Por eso discriminaron a Pedro desde el primer momento y se negaron a aceptarlo. El chico hizo de todo para que lo recibiera,
pero sus esfuerzos parecían ser inútiles. Decepcionado, pero sin por ello perder la admiración que le despertaba a aquellos hombres del mar, Pedro escribió una crónica valorando el duro oficio de la pesca. No realizó aquel escrito con ninguna intención diferente a desahogarse. Pero sin pensarlo, aquel texto le cambiaría la vida para siempre. Poco después de escribirlo, se enteró de que un periódico nacional había abierto un concurso para jóvenes periodistas. Se participaba enviando una crónica sobre las tradiciones de aquel país. Sin creer que podría ganar, Pedro envió su texto y, para su sorpresa, resultó ganador. La publicación de su historia en un periódico nacional reivindicó a aquellos pescadores que tanto habían sido víctimas de la discriminación. Y los moradores comenzaron a mirarlos de otra forma, pues ahora eran el orgullo del pueblo. De igual manera, el turismo del extranjero hacía que aquellas playas se intensificaran, pues la crónica de Pedro también fue conocida en el exterior y gentes de todo el mundo deseaban viajar a conocer a aquellos maravillosos pescadores que el joven describió en su texto. Ante semejante fama, el mismo periódico que publicó la crónica le ofreció un puesto a Pedro como periodista a tiempo completo en la capital del país. Pero una vez más, el amor de aquel joven por el mar lo llevó a rechazar aquel futuro prometedor. Que la crónica le hubiera asegurado el título del joven promesa del periodismo era algo que a Pedro le decía poco. Lo verdaderamente importante para él fue que aquella crónica le hizo ganar el respeto de los pescadores de su pueblo, que sabía que la forma diferente de que ahora lo miraban se la debían a aquel joven que alguna vez lo rechazaron, y por ello decidieron darle una segunda oportunidad y aceptarlo en su lado. Desde entonces, Pedro se convirtió en el hombre más feliz del mundo. Los años pasaron y él dedicó sus días al océano. Se entregó a aquella profesión que tanto lo atrapaba y no deseaba hacer nada distinto que levantarse cada mañana a adentrarse en el mar a pescar. No le importaba que a veces no pescara nada o que le pagaran muy poco por sus pescados. A él solo le importaba ser feliz. Solo cuando tenía 50 años, aquel hombre, a quien ahora todo el pueblo llamaba Don Pedro, conoció al amor de su vida. Se trataba de Marisol, una periodista que viajó a aquel pueblo a escribir una crónica sobre su vida, y le resultó tan interesante que nunca más regresó a la capital, sino que se quedó a vivir para siempre en el pueblo al lado de Pedro. Así transcurrieron los años y todo siguió siendo feliz para aquella pareja cada vez mayor. Hasta que un día Marisol desapareció del pueblo para siempre. Nadie lo vio salir, ni adentrarse en el mar. Simplemente la mujer desapareció. Nunca se supo qué ocurrió, si el mar se la había tragado, si se había arrepentido de aquella vida costera y había regresado a su ciudad, o si alguien la secuestró. Lo cierto es que Marisol nunca más volvió a aparecer y don Pedro quedó devastado. Desde entonces no volvió a pescar. Se dedicó a caminar por las playas con una fotografía de Marisol en sus manos, mostrándosela a los turistas y preguntándoles si de casualidad no la habían visto. Las personas que visitaban cada mañana la playa lo empezaron a reconocer como un hombre amable, como un personaje más del paisaje. Pero algunos lo veían con preocupación, pues el trauma de la pérdida de su mujer fue tan grande que don Pedro parecía estar perdiendo la cabeza, llegando a decir que Marisol se había transformado en una sirena y se había adentrado en el mar, siendo esa la razón por la que nunca la encontraron y que seguramente estaba en algún lugar del océano esperando por él. Y fueron esos turistas preocupados los que lamentaron ver su cuerpo inerte una mañana en la orilla del mar. En medio de su delirio, don Pedro había improvisado con escamas y un poco de tela una cola de sirena y se había adentrado en el lago en busca de su amada Marisol. Al entierro asistieron todos los pescadores del pueblo, aquellos hombres de antaño humillados y algún día reivindicados por un joven al que discriminaron y que a cambio les devolvió el honor del respeto. El epitafio que estos mismos pescadores hicieron poner sobre su tumba lo decía todo. Aquí yace don Pedro, el hombre que prefirió la humildad del mar al ilusorio éxito de la ciudad.
Si el vídeo te gustó, no olvides darle like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y compártelas con tus amigos. Yo soy Max y nos vemos en una próxima historia.